Paz de Cristo, hermanos. Estamos una vez más este miércoles llevando a sus hogares por medio de estos medios, ¿verdad? Que son los medios del Facebook, del YouTube, en donde podamos tener la facilidad de meternos a sus hogares por medio de las redes sociales, lo que podamos usar. Pero queremos seguir hablando sobre el altar familiar. Esperemos en Dios que usted ya tenga reunido a sus hijos e hijas para que tratemos este asunto. La semana pasada, como usted recuerda, estuvimos viendo en la familia es donde se hace posible el amor sin condición, donde vimos a los hijos cómo podemos mostrar el amor entre cada uno de nosotros, porque la familia es el centro de intimidad y apertura, y estuvimos viendo cada una de esas cosas. Ahora queremos hablar sobre la fe, esa palabrita que está compuesta, hermanos, por dos letras y un punto, en donde podemos ver que aunque está muy chiquita la palabra, pero tiene mucho significado. De la fe, hermanos, podemos aprender mucho y ella nos enseña mucho de la fe. Pero ahora queremos tratar sobre dos temas muy importantes, o queremos hablar sobre dos cosas muy importantes, que es primero la ideología y el segundo es la transmisión sana de la fe, no vista y enseñada como unas creencias de enseñanza dura, de enseñanza rústica, que es que tú lo tienes que hacer así, porque así se te está enseñando. No. Queremos hablar un poquito sobre la ideología y también queremos hablar, hermanos, de la transmisión que nosotros recibimos de nuestros padres y lo que nosotros podemos enseñarle también a nuestros hijos, no vista como habíamos dicho y enseñada como una creencia que entraña dureza, ni usa como manipulación tampoco la fe. Pero veamos entonces la fe como una ideología, una convicción o una ideología y decisión. Vamos a estar hablando un poquito sobre estos temas, sobre estas tres cosas que son la ideología, la decisión y la convicción, en donde pues queremos abarcar lo más que se pueda porque el tiempo es menos, es muy corto. Pero si usted puede en su casa estudiar un poco más sobre el tema de la fe, pues se enriquecería mucho y vería usted que la fe es algo precioso, algo bonito, que ahorita vamos a hablar a grandes rasgos sobre la belleza de la fe. Pero queremos que usted abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice de esta manera: es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y es ahí donde vamos a estar basando nuestro estudio, vamos a estar basando nuestra enseñanza, para que usted vea y compruebe, que estas estas dos palabras, la creencia y la convicción, nos ayuda a tener una fe sana, una fe que nos ayude, una fe que nos edifique, y una fe, hermanos, que como dijo el Señor Jesucristo, aunque sea muy pequeñita como un grano de mostaza, el Señor puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero bueno, veamos qué es ideología. Según el estudio que estamos teniendo, los hermanos que hicieron esta enseñanza, esta lección, se dieron a la tarea de buscar qué es la palabra ideología, y ellos dicen que evoca espontáneamente un sistema de ideas que sirve para explicar o para justificar la situación y los objetivos de un grupo. Por eso, si usted ha ido o ha escuchado por ahí que dicen este es de idea izquierdista, o este es de idea derechista, o este también es de idea extremista, o es de idea progresista, o no, es que este es de idea congresista. Bueno, son varias ideas que le sirven al ser humano para explicar, para exponer y justificarse así sus objetivos que él tiene en la vida. Todos tenemos ideas, todos tenemos una ideología. Unos somos demasiado extremistas, otros somos más o menos conservadores, otros somos de ideas liberales, pero todo ser humano tiene ideas, es idealista.
de diferentes maneras, pero somos idealistas. Yo tengo mis ideas, soy idealista sobre ciertos temas que a lo mejor no concuerdo con los demás, o los otros tienen sus ideas que no concuerdan con las mías. Bueno, mis ideas me ayudan a entender mis objetivos y mis enseñanzas por las cuales yo las estoy enseñando. Y si yo hablo con otra persona que choca con mis ideas, él tendrá sus ideas y sus objetivos y sus enseñanzas para contrarrestar. Pero lo hermoso, hermano, de todo esto es que llevamos un punto central todos en cuestión a la palabra de Dios, que todos vamos a tener que enseñar lo concerniente a lo que es la palabra de Dios. Y a lo mejor mis ideas, mis objetivos, si están mal enfocados bíblicamente, tengo que menguar para que la palabra de Dios sea la que resalte y la que nos diga lo que debemos de hacer. Eso es lo que es idea. Y la decisión, hermanos, lo que dicen los hermanos, es un acto de la voluntad que, por más sincero y firme que sea, siempre está expuesto a la liabilidad y la inconsonancia que nos caracteriza a los mortales. Me di a la tarea de buscar la palabra liabilidad, y es todo aquello que se deshace, todo aquello que se desliza, que no tiene resistencia, que no tiene solidez, que no tiene de dónde agarrarse. Y es lo que nos pasa a nosotros. Miren, ¿cuántos de nosotros nos hemos decidido hacer algo y a fin de cuentas no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros hemos decidido, por ejemplo, dejar de tomar, por ejemplo, bueno, los que fuman, dejar de fumar y no lo logran? ¿Cuántas personas han tenido el deseo de adelgazar a fin de año o en el transcurso del tiempo y se avanzan a ciertos metros, pero no llegan? Eso es, hermanos, la decisión. Pero hay tanta gente que hace buenos propósitos y toman buenas decisiones, para luego, como decía anteriormente, para luego no poderlos cumplir. ¿Por qué? Porque esos fueron buenas decisiones, fueron buenos propósitos, pero en el transcurso, del tiempo o en el camino, hubo algo que los desistió de insistir con esas decisiones, con esa determinación que ellos tomaron. Y a lo mejor usted se ha de estar acordando ahorita: yo decidí hacer esto y no lo he hecho. A lo mejor ahorita se está acordando de muchas cosas que usted decidió hacer, pero que ahorita ya dejó de hacerlo. Bueno, la otra palabra vamos a hablar sobre la convicción. Esta es la que nos ayuda un poco ¿cómo se dice?, a sostenernos un poco. Dicen por ahí un dicho: la que nos permite morirnos en la raya. Caiga quien caiga, yo dije esto y esta es mi convicción. Bueno, pero los hermanos, la convicción, dijeron, se define por el hecho de que orientamos nuestros comportamientos conforme a ella. La esencia de la convicción, dice el hermano, la esencia de la convicción consiste en el establecimiento de una forma de comportamientos. Es aquí donde le podemos decir: muchos son con convicciones verdaderas y otros son con convicciones muy extremistas. Es aquí donde podemos nosotros desistir de poder entender que la convicción es la que nos ayuda a sostenernos en nuestras decisiones y en nuestras ideas. Pero si la palabra de Dios, hermanos, está encima de nuestras convicciones, tenemos que ceder, tenemos que entender, tenemos que comprender que la voluntad de Dios es la primera que hay que cumplir. Aunque nuestras convicciones estén mal, tenemos que menguar, aunque nosotros creamos que esté bien, porque sigue diciendo el hermano, dice: de ahí que las convicciones verdaderas definen los hábitos de comportamiento que el sujeto tiene bajo control. Se fija, las convicciones le van a ayudar a usted a tener todo bajo control, pero la pregunta está: ¿tiene usted convicción de lo que usted ha creído? Dice el apóstol Pablo: nosotros sabemos en quién hemos creído. Usted cree, usted tiene esa convicción, en donde podrán venir doctrinas, podrán venir filosofías, podrá venir otras estrategias. Inclusive dice el apóstol Pablo: ángeles, y otro ángel viene y le enseña otro evangelio que el que ya está puesto, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Pero nosotros a lo mejor no
decimos que sea anatema, lo aceptamos. Quiere decir que nuestra convicción no está muy firme. Es como dice aquí el hermano. En otras palabras, el que está convencido de una cosa, la hace. Pero como usted no está muy convencido, no la hace. Es como dicen, si yo creo que el Evangelio es la palabra de Dios, mi convicción me va a decir, tienes que cumplirla. Y mi decisión va a decir, voy a cumplirla. Y todas mis ideologías que yo tenía sobre lo que es el Evangelio, lo que era la palabra de Dios o lo que era Dios, si fueron erróneos, la pongo y la sujeto hacia la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, todo esto nos da a entender que las ideologías son inevitables, incluso necesarias, pero enteramente insuficientes. Es lo triste de esto, ¿no? Que las ideologías son necesarias, pero no siempre son suficientes. Es ahí donde podemos entender, hermanos, que la gente que tiene ideas izquierdistas o derechistas o progresistas o las ideas que usted le quiera poner, se topan con que el Señor les dice en cierto momento de su vida en que están mal, en que están entendiendo todo esto mal. Dice el hermano, como hay personas y grupos con una ideología evangélica, pero les gusta, dice, el dinero. Les gusta andar subiendo y bajando, como dicen por ahí un dicho, ¿no? Hay la persona le dicen a uno, es que tú eres pastelito de todas las bodas. El hermano evangelista tiene una ideología que tiene que andar en todos lados, porque entre más anda en todos lados, más dinero es para él. Se le olvida que el Señor, cuando mandó a los 70 y mandó a los 12, les dijo, no lleven alforja, no lleven nada. Yo me encargo de lo demás, ustedes pregonen, anuncien el Evangelio. Y el hermano con ideologías un poco desviadas, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, que él dice, no, es que yo tengo, entre más salga a evangelizar, entre más me inviten, más dinero es para mí, es que yo tengo que comer y si yo tengo bocas que mantener y yo tengo que sostenerme. Y es cierto, el dinero es necesario, pero el Señor bien clarito nos dijo, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será por añadidura. Él también nos dio una enseñanza en cuestión a los pastores que piensen de esta manera y a los evangelistas. Él bien clarito nos dijo, las zorras tienen su nido y las aves las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar su cabeza. Pero Él nos dijo, no van a estar solos. Entonces nuestra confianza está puesta en Él o está puesta en el dinero. Por eso, hermanos, las ideas de que tienes que trabajar para que tengas dinero, tienes que salir más que te inviten más iglesias para que... Esas son ideologías que van afectando a la obra de Dios. Como hay pastores, tenemos entendido que hay pastores que buscan iglesias donde se haya más entradas. Buscan iglesia y se hacen amigos del obispo, del que tenga que hacer esos cambios para que le den las iglesias más grandes. Eso, hermanos, está tremendamente errado, en donde nosotros tenemos que poner la mirada primeramente en el Señor y después en lo material. Él se encarga de lo material, pero como tenemos ideas, nuestra idea es, entre más gente yo tenga, más dinero voy a tener y más mejor voy a tener en familia. El Señor no lo estructuró así. El Señor nos dijo, como ya le habíamos dicho, Él dijo, las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar su cabeza. También vemos, hermanos, a hermanos y hermanas que, como se le ha dado a entender, ¿va? Son hermanos y hermanas camaleones, que en un momento cambian y en otro cambian de otro color. Son hermanos aquí y acá, son diferentes. Entonces también, hermanos, tenemos que ver cuál es nuestra convicción, cuál es nuestra entrega, cuál es nuestra pasión por las cosas de Dios, para ahora sí, hermanos, empezar a tomar decisiones que son importantes, pero no son solamente el punto de partida. Ahora, si usted es un evangelista que ha estado buscando que salir a más iglesias le da más ganancia, bueno, tome decisiones, pero no como un punto de partida, sino como una decisión que es marcada en su vida. Es ahí, como yo decía al principio, es ahí donde vamos a entender que el evangelio, si lo entendemos que es palabra de Dios y es para nuestro bien, yo creo en todo esto, lo voy a empezar a hacer.
no como un punto de partida para ya después 2 o 3 años dejar de hacerlo, no, sino como un punto de partida en donde voy a seguir haciéndolo toda mi vida o el tiempo que el Señor nos conceda estar en este mundo. Esas son decisiones que nos pueden ayudar en nuestra vida como hijos e hijas de Dios, y no decir yo ya soy salvo y sigo haciendo las cosas de este mundo. Acuérdense que el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, si mal no recuerdo, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, hermanos, no podemos ya seguir amando estas cosas del mundo, y por eso es ahí donde uno entiende que los bailes, que los cines, que todo eso que el mundo hace y practica como afán de ellos, el cristiano debe dejar de hacerlo, porque ya nuestras costumbres y nuestros hábitos son otros. Cuando yo tenía estos hábitos que era hacer esto y aquello, ahora nuestros hábitos son diferentes. Cuando yo no oraba, bueno, ahora voy a orar. Cuando yo no leía la palabra, ahora la voy a leer. Cuando yo no ayunaba, ahora voy a empezar a ayunar. Y eso va a ir, estos hábitos van a ir alimentando mi vida espiritual, que a eso también tenemos que darle alimento. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 4 dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre. Tiene que vivir de estos hábitos que son diferentes a estos otros hábitos que nosotros teníamos, que practicábamos en el mundo. Por eso dice el apóstol Juan: no améis ya estas cosas. Usted antes bailaba, antes iba al cine, antes hacía aquello, antes hacía, porque a usted le gustaban. Pero ahora dice el Señor: eso eran cosas del mundo, no más las hagas, porque estás creyendo en mi evangelio, estás creyendo y me has recibido como tu único y suficiente Salvador. Esto está mal. Esto es cosa del mundo y tú no tienes ya ni parte ni suerte en las cosas del mundo. Pero eso es parte, hermanos, de nuestras decisiones. Pero como no hay decisiones, hermanos, en decir de aquí ya no voy a hacer esto, andamos preguntando: esto estará mal, cuando en su conciencia, como en su corazón, le dice que está mal. Pero quiere reforzarse en otra persona o en otro hermano, inclusive en el pastor, para seguir haciendo usted lo que sigue haciendo. Eso no es de parte de Dios. Y la convicción, hermanos, es para una persona que está convencida, ahora sí, de que el evangelio es la voluntad de Dios. El evangelio expresa la voluntad de Dios. Y por convicción, no porque me dicen esto tienes que hacerlo, no porque el pastor me está dando alguna enseñanza en su predicación, o no porque los maestros en la escuela dominical me están diciendo que esto es mal. No, por convicción yo voy leyendo la palabra de Dios y voy entendiendo que es la voluntad de Dios. Y si yo quiero un día, que no sabemos el día, cuando Él venga por su iglesia a ser levantado, tenemos que empezar por deshacernos todo aquello. Dice el apóstol Pablo que el que se santifique, santifíquese más cada día. Pero dice: pero el que vive en pecado, viva pecado más todavía. ¿Qué es lo que vamos a decir? Mi convicción me va a decir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Entonces, por eso, hermanos, resumiendo todo esto, usted dirá: pero hermano, nada de eso tiene que ver con la fe. Sí tiene que ver con la fe, porque la fe nos ayuda a que nuestras ideologías las vayamos encaminando hacia un mejor camino, nuestras convicciones y decisiones le vayamos poniendo la fe que se requiera. Porque por fe, hermanos, por fe yo acepté a Jesucristo. Yo no iba a saber cómo me iba a pasar en todos estos años que estamos caminando en el camino del Señor, pero por fe yo dije: lo acepto y el resto usted se encarga. Esa fue mi decisión y mi convicción hasta ahorita la sostengo. Hubo muchas ideas que yo tenía antes de bautizarme que tuve que pasarlas por el crisol de la palabra, que tuve que dejarlas. Tengo otras que conforme a la palabra de Dios las hemos agarrado, pero como le dije al principio, muchas de esas ideas que yo he agarrado en la palabra de Dios chocan con las ideas de otros pastores o de otros hermanos, que a lo mejor nos han dicho: este es muy extremista, este es muy exagerado, como usted lo quiera ver, pero son ideas que hemos extraído de la palabra de Dios, y otras ideas que tenía tuve que dejarlas porque no eran necesarias para mi vida. ¿Y por qué la dejé? Porque yo creí, mi convicción me dio a entender que el evangelio de Dios era extraída de la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos agradar a Dios, hermanos, tenemos que por primero sujetarnos a su voluntad. Por eso Él nos lo dijo: si me amáis,
guardar mis mandamientos. Entonces, si yo digo que amo a Dios y no amo sus mandamientos, tengo ideas que van muy, muy fuera de lo bíblico, no estoy amando a Dios. O si digo que amo a Dios y no me sujeto a la voluntad o a los mandamientos, no lo estoy amando. Es como el mismo el apóstol Juan, ¿no? Nos dice, primera carta, capítulo 4, dice que si amamos, si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? Si a nuestro hermano lo estamos mirando y lo aborrecemos, no te puedo yo creer que ames a Dios quien no lo ves. Entonces es igual esto, hermano. Entonces tenemos que entender que si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano que lo estoy viendo, es mentira. No estoy amando a Dios, porque Juan dice, no lo puedes amar, si no lo ves, pues menos. Si no lo ves, si a tu hermano que lo estás viendo no lo amas, a Dios, pues menos. Entonces por eso, hermanos, tenemos que entender esto. Y resumiendo, como les decíamos, ¿va? Las ideologías, dice el hermano, nos enseñan, y el exceso de ideología trastornan al que lleva esa sobrecarga. ¿Cuántas ideas tendremos, hermano? Sus hijos, ¿cuántas ideas tendrán? Porque miren, nuestros hijos van corriendo un riesgo muy tremendo. En las escuelas se les dan sus ideas. Y luego llegan a la iglesia y se topan con otras ideas. Entonces ellos están en ese nivel. ¿Qué voy a hacer? ¿Por cuál me voy a decidir? Entonces estos altares, estas enseñanzas les ayudan a ellos. ¿Qué es lo correcto bíblicamente? ¿Qué es lo que a Dios le agrada bíblicamente? Y no los sobrecargamos de muchas ideas. Porque llegan a la escuela, en lo secular, se les dice que esto es así, que esto es así, que esto es así. Y más cuando van subiendo de grados, que llegan a la high school, que llegan a los colegios o que llegan a las universidades, son diferentes ideas que se les van, los maestros o los catedráticos les van inculcando a nuestros hijos. Y si llegan a la casa, a nuestros hogares, y no encuentran ese parte neutral, los vamos a sobrecargar de muchas ideas. Por eso decíamos al principio, la fe no es algo así duro que usted tenga que decir, es que tienes que creer en esto porque todos creímos en eso. No, hay que explicar y hay que exponer. Por eso le decíamos al principio, la fe es algo hermoso, algo precioso, pero hay que instruirlo. Sigue diciendo el hermano, que no correspondan con los hábitos de la vida que expresan lo que es importante de verdad para una persona o para un grupo. Muchas de estas ideas no expresan la verdad en mi persona o en el grupo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Evaluar. Estas ideas son no aptas o no buenas conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso, estos estudios nos ayudan. Mire, en el hogar, usted, padre del hogar o jefe del hogar, puede estar moldeando estas ideas que pueden estar conforme a la palabra de Dios, pasarlas por el Cristo y decir, estas son las que nos ayudan, estas son las que no nos ayudan, vámonos hacia un lado. Por eso el apóstol Pablo nos dijo, todo nos es útil, pero no todo nos edifica. Por eso, hermanos, podemos entender que la fe, como decíamos al principio, es hermosa. Miren, la palabra de Dios cuando nos habla sobre esto, usa o refiere en cuestionar los talentos. El Señor, mire, aunque hablamos de los siervos, pero el Señor creyó en estos 3 siervos. Él depositó su confianza, Él depositó sus talentos, Él depositó su seguridad de que estos 3 siervos le iban a responder bien al Señor. La experiencia, la parábola usted ya se la sabe, ¿no? 2 sí le respondieron y uno no. Pero la belleza de la fe, hermanos, se ve en estos 3 siervos. Que 2 le respondieron al Señor de una manera tal, creyeron en sus talentos, creyeron en sus capacidades, creyeron también en lo que era su maestro, su amo, su Señor, su dueño. Creyeron en que si podían invertir la credibilidad de su Señor hacia invertir esos talentos, les iba a ayudar, les iba a beneficiar. Por eso el siervo inútil le dice, sabía que tú eras grande, que tú eras vasto, que tú eras muy poderoso, por eso tuve miedo y lo escondí. Los otros no tuvieron miedo, los otros hicieron uso de lo que Dios les había dado. Es una belleza de esto, ¿no? Que el amo, el Señor, cree en los siervos
Y los siervos, fíjense, de estos dos siervos, vamos a hablar de esto, creyeron en la estabilidad y seguridad de su amo. Y ahora usted y yo, ¿en quién estamos creyendo? Dios cree, hermanos, en nosotros. Amigo, Dios cree en su capacidad, Dios cree en sus talentos, puesto que son de Él. Él cree que usted puede hacer muchas cosas. Ahora, la respuesta está, ¿usted cree en la credibilidad de su Señor? ¿Usted cree en el poder, en la grandeza de su Dios? ¿O lo tiene el enemigo así muy pequeñito? Mira, el enemigo casi siempre nos va a poner y nos va a decir, no puedes hacerlo. Es que necesitas entender para que puedas hacer muchas cosas. Es que necesitas comprender para que te arriesgues. Y ahí estamos, hermanos, en ese eslabón. Otro de los eslabones es que usted con sus ideas puede decir, es que no me gusta a mí hacer esto. Es que a mí yo no voy con esto. Bueno, el enemigo nos tiene bien enfrascados ahí cuando el Señor nos dice, ¿estás creyendo en mí? Yo te puedo sacar de ahí. Pero como no creemos, le creemos más al enemigo en que no podemos, en que no entendemos, en que no sabemos y en que no nos gusta, ahí nos tiene el enemigo bien. Cuando nosotros podemos hacer muchas cosas con nuestros talentos, nuestros ministerios y nuestros dones. Pero hermano, ¿en quién está creyendo usted? Dice el hermano, lograr que la familia intercesione la fe, requiriendo aprovechar las diferentes situaciones de modo que advierta la consonancia entre la razón humana y lo sobrenatural. Las familias deben de entender, ¿verdad? Yo debo de pensar qué es lo que es la razón humana o lo que muchos han dicho, la lógica, y qué es lo sobrenatural. Mire, los hogares que no tienen metas, los matrimonios que no tienen propósitos, el humano, el hombre y mujer que no sabe por qué se casó o por qué se va a casar o por qué va a tener hijos y para qué los quiere, lleva un destino sin ton ni son, como dice vulgarmente. Todas las familias, hermanos, deben de tener metas, deben de tener proyectos, deben de tener propósitos. El ser humano, hermanos, tiene que tener sus metas personales, que porque me voy a casar a esta fecha, que porque me voy a casar y voy a tener esos hijos, porque me voy a casar y quiero este tipo de casa, porque esos son metas que usted se puede idear, y usted es soltero o es soltera y usted no tiene nada todavía. Pero por fe usted se lo está proponiendo. Va a requerir esfuerzo, va a requerir trabajo, va a requerir entrega, va a requerir pasión en sus metas. Pero por fe y por pasión, entrega y trabajo, usted lo va a conseguir. Pero muchas metas deben de ser justificadas entre lo ilógico para que suceda lo sobrenatural. Eso es lo hermoso de todo esto. La lógica nos dice, no lo vas a lograr. La lógica nos dice, no vas a llegar a tus metas. Pero la fe nos dice, si crees en el Señor Jesucristo, todo se puede. Lo vas a lograr, eso y más. Pero hermano, ¿en quién estamos poniendo nosotros nuestra fe? ¿En lo terrenal, que es lo lógico, o lo humano, o en lo sobrenatural, que es donde Dios se mueve, que es donde Dios da a entender y explica que ahí es mejor a cada uno de nosotros vivir? Por eso el apóstol Pablo nos dice que lo carnal explica lo que es carnal, pero lo espiritual admite, acepta y escudriña lo que es espiritual. Entonces es un término medio, hermano, que como hijos de Dios tenemos que, por nuestra fe, estar más movidos en lo sobrenatural que en lo natural. Esto solventa lo natural, no es al revés, hermanos. No es lo natural solventa lo económico, lo espiritual, perdón. Lo espiritual solventa lo económico. El mismo Señor lo dijo, le decíamos al principio, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Él lo va a agregar. ¿Qué es lo demás? Todo lo que humanamente usted necesite. Necesita alimento, Él le traerá. Necesita casa, Él le ayudará. Necesita trabajo, Él le ayudará. Él va a ayudarnos en todo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y nos dijo, no los voy a dejar solo. Pero ¿en quién, hermanos, está puesta nuestra confianza, nuestra fe? Entonces, Él, hermano,
nos habla y nos da a entender que nuestra fe, Él la valora mucho. Él nos lo dijo, se lo decíamos también al principio. Si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, como un grano de mostaza, podrías decirle a ese monte, muévete y ponte acá. Dice el mismo Señor, el monte se moverá. Pero no tiene que ver, hermanos, todo esto con lo que usted tenga en cuestión de ideología, sino a lo que la palabra de Dios nos dice en cuestión a lo que es la fe. Ahora, yo le pregunto, hermano, hermana, usted cuando se casó, usted cuando tuvo la idea, hermano, de decirle a la que ahora es su compañera, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué propósitos tenía? ¿Son lo que hasta ahorita tiene, lo que usted se propuso como meta, como proyecto en su vida? ¿O qué es lo que le falta en cuestión a lograr lo que usted se haya propuesto? Porque mire, dice el hermano, en la familia se deben sí proponer metas, pero mostrar la belleza de la virtud y de una existencia cristiana plena. Dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, Dios, hermanos, mientras esté usted con una vida cristiana plena, Él entiende sus necesidades. Él comprende que usted necesita X cosa. Él le va a suplir, Él le va a dar. Pero no estar, como le decíamos al principio, como estos pastores o estos evangelistas o estos hermanos. No es que si yo no logro tener dinero, no puedo sostener a mi familia. Tengo que darles de comer. Es que tengo tantas bocas. Es que está confiando en qué, hermanos? En el dinero. ¿Está confiando en qué? En lo natural. ¿Y dónde deja lo sobrenatural? A un lado. Por eso, hermanos, para concluir, queremos decirle, la familia, dice el hermano ya como una conclusión, la familia descubrirá a Dios cuando se plantee por qué vivir la castidad y la templanza. ¿Qué es castidad? Usted la sabe. Templanza es un fruto del Espíritu Santo. Dice, y la voracidad, la laboriosidad del desprendimiento de esas ideas que usted tiene que no van acorde a la palabra de Dios. Tiene que desprenderse. Tiene que desprenderse. ¿Para qué? Para que le empiece a ir mejor. Como decíamos ahorita, las familias tienen que tener una vida cristiana plena. ¿Cuáles son las reglas? Aquí la encontramos en su palabra. Aquí la tenemos en su palabra. Sigue diciendo el hermano, así el mensaje cristiano será percibido en su racionalidad y en su hermosura. La familia descubrirá a Dios no como un instrumento con el que podemos lograr pequeñas metas domésticas, sino como que es el Padre que nos ama y que es el Padre en todo y para todo. ¿Qué es Dios para usted, hermano? Es un instrumento que si alguien se enferma, ay, voy a pedirle a Dios que lo sane, pero todo está bien, se olvida de Él. No, el Señor nos dice que Él es el Señor en todo y para todo, o sea, en las buenas y en las malas siempre hay que estar agarrados de la presencia y de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que le ayude, vamos a pedirle a Dios que le bendiga y lo esperamos el próximo miércoles, hermano. El próximo miércoles estaremos hablando de algo muy chiquitito, una palabra, esta sí está un poquito larguita, pero que a muchos no nos gusta muy bien porque nos exigen muchas cosas, que es responsabilidad. Vaya viendo, buscando en sus diccionarios, buscando otros estudios que usted haya tenido, que hable de la responsabilidad y yo le voy a dar lo poco que nos da el tiempo de poder explicarle en cuestión a la responsabilidad en el hogar y verá que es muy extenso también estos temas que le hemos estado dando, pero que por el tiempo nos limita
a darle lo más esencial. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre, estamos, Dios eterno, Dios de la gloria, ante su presencia, pidiendo, bendito Dios, que usted bendiga estos hogares, Señor, que nos han permitido, bendito Dios, llegar, penetrar, Señor, por estas redes sociales que hay en la actualidad, Señor. Rogamos por ellos, Padre, ayúdenlos, bendecimos sus hogares, bendecimos a cada uno de sus hijos. Pedimos, Señor, que este estudio, Padre, aunque el tema es extenso, es muy vasto, pero el tiempo nos limita, que este estudio sobre la fe, Señor, ellos vayan poniendo en práctica, Señor, lo que vayan aprendiendo, Padre, que ahorita en ese hogar familiar, con sus hijos e hijas y su esposa y su esposo de este hogar, Señor, usted los bendiga, usted sea con ellos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo pedimos. Despídanos en paz, sea con nosotros y permítanos, Dios eterno, el próximo miércoles, Señor, estar ante su presencia una vez más, estudiando el tema de la responsabilidad, Señor. En su santo nombre se lo pedimos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos el miércoles.